Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos hablando sobre el tema del lenguaje inclusivo, tomado a partir de la prohibición que hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la utilización en las escuelas porteñas, tanto primarias como secundarias. Antes de ir a nuestra comunicación por Zoom, Male, te pregunto, porque una de las cuestiones que decía la presidenta del Centro Estudiantil Pellegrini es, les dicen que es una moda. Digamos, ¿cómo se siente eso cuando le dicen es una moda? Nada, o sea, tengo esto que me parece que el lenguaje condiciona la realidad y la realidad condiciona el lenguaje. Digo, si nosotros estamos en una realidad que, o sea, si nuestra generación exige el lenguaje inclusivo y lo usa, es porque nuestra realidad es distinta que quizás en otros momentos y queremos una realidad que nos incluya y que nos represente. Entonces no sé si se trata de una moda, digo, es plantearlo como, bueno, si lo querés usar, está buenísimo, si no lo querés usar nadie te obliga, pero nada, esto es un hecho político que ayuda a la conquista de derechos que ya tenemos, digo, tenemos una ley de identidad de género, ¿por qué no podríamos garantizar nuestro derecho en el lenguaje, que es lo que usamos cotidianamente para expresar lo que pensamos, lo que sentimos? Recién escuchaba hace un rato la palabra desnaturalizar, y como que me hizo ruido porque me parece que está bueno pensar al lenguaje como un fenómeno que no es, o sea, que atañe no solamente a la dimensión biológica del ser humano, sino también a todas sus características sociales, culturales, políticas. Digo, no podemos pensar a la lengua sin sus hablantes. Y sin sus hablantes, que son las personas que la modifican de acuerdo a las circunstancias. Y si en estas circunstancias estamos buscando un lenguaje que nos represente. Queda claro. La voy a sumar a esta mesa a Ana Soledad Giles, comunicadora social, es investigadora del CONICET. Soledad, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por sumarte a Redacción Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si lo venía siguiendo el programa desde el principio, si lo pudiste escuchar, porque digamos, se plantearon varias posturas. La lingüística, la política, la social. Bueno, te puedo preguntar cómo analizás lo de Buenos Aires o si cuál es tu mirada sobre el tema del lenguaje inclusivo. Lo agarramos por lo que pasó en Buenos Aires, pero digo, siempre está bueno hablarlo y tirar la discusión, ¿no? Y claro, bueno, esta medida, ¿no?, que surgió allí en Buenos Aires ha reavivado de alguna manera el debate, ¿no?, acerca del lenguaje inclusivo. Sí, estaba escuchando algunos de los argumentos, y me quedé pensando en esto de la moda, ¿no? Y bueno, creo que es necesario seguir aclarando que no se trata de una moda y que tampoco es algo nuevo, digo, de este último tiempo o de estos últimos años. Nos podemos remontar a la década del 60, por ejemplo, cuando desde los estudios feministas, ¿no?, el ingreso de las mujeres a las universidades, empezaron a plantear la cuestión del sexismo, el androcentrismo, también en el lenguaje, ¿no?, en distintas áreas sociales, culturales, políticas y también en el lenguaje entendido como esto, como un terreno de lucha en donde también se batallan todos los derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso como primer comentario me parecía interesante y por supuesto sumar en relación a esta perspectiva, que se trata de algo, estamos hablando de algo que no es estático, que es dinámico, que tiene que ver con los usos, con las prácticas y que por supuesto da cuenta, y tenemos que dar cuenta en el terreno del lenguaje, de las transformaciones sociales. Mencionaban las distintas leyes que hemos podido conseguir, ley de identidad de género, pero también la ESI, ¿no?, la educación sexual integral en los colegios, y bueno, la posibilidad de debatir en las escuelas la cuestión del lenguaje realmente es una oportunidad muy interesante. Soledad, Si no lo debatimos. te quería preguntar, no quiero simplificar lo que charlamos acá con una de las invitadas, pero
si no entiendo mal, Viviana, vos me decías, no se toma por ahí bien la dimensión lingüística que tiene esto, digo, es lo que está quedando fuera de la discusión. ¿Te entendí bien el argumento o no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo analizás vos? Digamos, porque hablaste de los cambios sociales, culturales, pero aquellos que lo analizan desde el punto de vista lingüístico dicen, y es muy difícil que esto tenga cabida, no sé si es lo que busca el lenguaje inclusivo, pero ¿cómo lo ves vos? No sé si será tu terreno o no, o si lo querés opinar Mira, desde ese lugar. en realidad, justamente en este contexto, se ha difundido un comunicado que plantea esto, ¿no? ¿Qué dice la lingüística acerca del lenguaje inclusivo? Un comunicado que está firmado por 7 investigadores e investigadoras de CONICET. Y realmente es muy interesante porque distintos argumentos, ¿no? que forman parte más del sentido común, de la opinión pública, que están bastante naturalizados. Bueno, en este comunicado, en base a estudios, porque también eso es interesante de destacar, ¿no? Estudios, análisis, datos en relación a este fenómeno, ¿no? del cual estamos hablando. Empiezan ahí a dar cuenta de que, por ejemplo, este no es un debate que se da solo en la Argentina, sino en distintos países de nuestra región y que también tienen como idioma el español. Hay lenguas en las que, por ejemplo, el francés, el inglés, tienen la posibilidad, ¿no? de contar con palabras, formas discursivas neutrales, no así en el español. Entonces, bueno, allí están estos usos que emergen y que forman parte de lo que estamos justamente debatiendo. Es interesante porque este informe, por ejemplo, plantea que ya hay un uso bastante espontáneo, por ejemplo, de la E o de la I, eh, que sí, sabemos que en los últimos años se presentó con fuerza justamente por todos los debates que se han dado en el país, pero la emergencia de la E es como pensar que surgió, ¿no? abriéndose paso entre la A y la O como una marca eh, morfológica, que justamente da cuenta de que las identidades no son estáticas ni binarias, ¿no? Para no pensar todo en femenino o masculino, aparecen estos usos y estas posibilidades. Y cuando, por ejemplo, se habla de distorsión del lenguaje o distorsión de la lengua, bueno, este comunicado afirma que no aparecen distorsiones, porque, por ejemplo, las reglas gramaticales siguen siendo las mismas. Las reglas ortográficas no se modifican por este uso, por ejemplo, de la E o de la I, insisto, para dar cuenta de identidades no binarias. Tenemos en nuestro país también la posibilidad de optar por un DNI no binario, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a poder nombrarnos desde ese lugar? eh, es un contrasentido en varios sentidos. Así que bueno, este informe la verdad que me pareció muy interesante para compartir también esto, ¿no? De lo correcto, lo incorrecto y siempre estar de algún modo acudiendo a la RAE, que está bien, es una de las posibilidades, pero también existen universidades, institutos, asociaciones, redes, organismos que trabajan, ¿no? sobre estos temas con metodología rigurosa, que realizan estudios, que han realizado estudios recientes, que tienen hallazgos, y me parece que ahí está el foco de la cuestión, ¿no? Poder realmente pensar con estos datos este fenómeno y bueno, todos los fenómenos, por supuesto, sociales, políticos, culturales, que se nos van presentando. Ana Porque Soledad por Gil, supuesto que... te,
te agradezco muchísimo la participación en Redacción Abierta, porque tenemos poquito tiempo, pero muchas gracias por tu aporte. Bueno, a ustedes por la invitación. Muchas gracias por Un sumar saludo. a esta mesa de Redacción Abierta. Abrí el juego para este lado a Gabriela cuando hablábamos. Sí, me gustó mucho lo que dijo la colega. Y además, me parece que el tema del lenguaje inclusivo puede ser mirado como desde de 4 dimensiones que hacen como un mismo locus, ¿no? Primero, como vos decías, estamos en una coyuntura política en donde aparentemente hay como, bueno, en mi campo, que es la ciencia política, estamos hablando como de una reverberación neoconservadora, ¿no? Muy anclada en el neoliberalismo, y de alguna manera a mí me parece que el feminismo ha sido puesto en agenda de estos sectores, y digo, el programa de Viviana Canosa y digamos los medios masivos de comunicación como siempre van horadando en ciertas premisas o representaciones en torno a los feminismos, como esto de que es algo que se quiere imponer o que se quiere, y como bien lo dijo la compañera, nadie quiere imponer nada a nadie, sino que estamos hablando de una interrupción en una narrativa, y uno puede optar o no por interrumpir esa narrativa de la forma en que nosotras la proponemos. Eso por un lado. Segundo, el tema de la discapacidad y la inclusión. Lo que planteaba yo recién en algunos argumentos. Los feminismos en general es, aparte de ser un movimiento, un activismo, es una fuente generadora de teorías y de metodologías acerca, digo, como decía la colega, ¿no? Estudios, análisis, a mí me antecedentes de lo que digo. Digamos, los feminismos nuestros americanos fundamentalmente incluyen la mirada interseccional, ¿no? Entonces dicen que además de las opresiones de clase y de género, existen las opresiones de capacidades, de raza, ¿no? Entonces, en el hito en la dimensión de capacidades se hace referencia a que este único sujeto universal, varón, burgués, cis, del que yo hablaba al inicio, no solamente es un varón, sino que además desde la eugenesia moderna se lo plantea como una persona normal, ¿no? Normal entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuerpos normales? ¿Quiénes son los normales? Eso es algo que también tensionó el feminismo y dijo, hablemos de diversidad funcional, hablemos de accesibilidad. Entonces, plantear que el uso de la E de alguna manera deja fuera o deja de lado otras inclusiones. Otras inclusiones, de por sí es un error epistemológico porque no es un planteo del feminismo ese, ni mucho menos, inclusive bregamos, ¿no? No solamente teóricamente, sino metodológicamente en incluir, ¿no? En nuestro corpus de sujetos con los que investigamos y trabajamos, sujetes, que también, por supuesto que a todos nos cuesta, porque yo he sido formada en una sociedad moderna y colonial, o sea, pensar que de un día para el otro voy a empezar a hablar con tengo 37 años, ¿no? Me reconozco como de otra generación, no como la compañera, que naturalmente, justamente la E interrumpe el discurso. Yo hago un esfuerzo político por hacer esa interrupción, ¿se entiende? Claro. Pero, digo, yo no centraría el debate en eso, porque justamente es como desatender los argumentos que hemos venido construyendo las feministas en relación a qué es la inclusión y la accesibilidad y por qué no comulgamos con una mirada eugenésica, moderna y disciplinadora, ni de las identidades ni de los cuerpos. No es la idea nunca. Y el problema, digo, atendiendo un poco todo lo que, no lo que decís vos, sino lo que se dice en general, nosotros en la facultad, yo soy parte del comité editorial de la revista y hemos puesto como parte de las directrices, con todo lo que implica el mundo académico, la producción de artículos, evaluaciones de doble ciego, y nosotros hemos logrado poner en las directrices la promoción del lenguaje, del lenguaje inclusivo en los artículos científicos, ¿no? Entonces, eso es una manera de empezar a pensar cómo las instituciones promueven cambios. Y no hay cambios tampoco que sean graduales, o sea, puede haber graduales, menos graduales, pero en general los cambios sociales, las transformaciones de las cuales emergen los grandes aprendizajes sociales, no son tan graduales, digo, tenemos de sobra, revisamos la historia, las grandes transformaciones. Sí, por lo general, cuando ha habido, por ejemplo, cambio de modelo económico ortodoxo a heterodoxo, se han dado posterior a grandes crisis económicas, ¿no? Estallidos sociales. No estoy promoviendo un estallido social, pero digo, de alguna manera se entiende que la polémica, el debate,
a nosotros nos cruza la negación en el lenguaje, no ser nombradas, ¿no? No solamente nombradas en el lenguaje, sino nombradas en la bibliografía, ¿no? Está claro. Déjame que pase por este lado porque Fernanda no te había dado paso, digamos. Incluso pusimos el tape de Vargas Llosa, puse a la presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini, pero ¿querías decir algo con respecto? Sí, primero una aclaración que tampoco hay que disociar lo lingüístico de lo social. La lingüística es esencialmente sociolingüística, ¿sí? Claro. Y todo este estudio de las distintas variaciones, porque el lenguaje varía, porque es así su esencia, por distintas razones, ¿sí? Y esto también es válido que varíe según estas nuevas realidades que hay que nombrar, por supuesto. Son opciones que permite el sistema, ¿sí? No la norma, pero sí el sistema. Siempre se va a modificar primero el sistema y después la norma. Lo que diga o no la Real Academia, sabemos que siempre va después del cambio, ¿sí? La cuestión es la libertad expresiva del hablante. Cuando el hablante sienta esa necesidad, va a optar por estas nuevas formas, ¿sí? Y no por una imposición, que por supuesto el modelo prestigioso de que lo usen ciertas personas en la sociedad actúa como una forma, digamos, de promover el cambio, pero no necesariamente, porque el que tiene que adoptar el cambio es el hablante en el cuerpo social. Y eso, más allá de nuestras intenciones, no sabemos cómo se va a producir. Los lingüistas lo observamos. Y otra cuestión importante, digo, de Buenos Aires, si uno ve los argumentos o escucha los argumentos de la ministra de Educación, dice, lo prohibimos en la enseñanza, digamos, suena fuerte y por eso hace tanto ruido, digamos, esto de prohibir algo, dice, pero no le prohibimos que se expresen de una manera u otra. Digo, y ¿tiene sentido generar ese rechazo con la palabra prohibición? ¿O habla, no? ¿O está bien o estás de acuerdo? Digamos, bueno, no. En el profesorado de nivel inicial trabajamos mucho tendiendo puentes entre el lenguaje de la escuela y el del hogar. ¿Qué lenguaje hablan los niños en el hogar? Porque lo que el niño habla como lengua materna es lo que va a determinar fundamentalmente sus posibilidades de relacionarse con otros en otros ámbitos de la sociedad. Y el mismo diseño curricular acá en Córdoba plantea la posibilidad de variaciones, ¿sí? No niega esto, se habla de que el lenguaje varía y de que hay que respetar esas posibles variantes, ¿sí? Pero siempre tendiendo puentes con el lenguaje llamado estándar, que es el lenguaje que estamos hablando nosotros ahora en una situación formal, y que nos permite el acceso a otros ámbitos, porque no podemos negar que hay ciertos ámbitos en donde necesitamos hablar un lenguaje estándar. En el caso de la alfabetización, concretamente los niños muy pequeños, que están recién adquiriendo el sistema, si este no es la forma en la que hablan en el hogar, como ocurre, por lo menos es lo que nosotros observamos en centros escolares o distintos lugares en donde trabajamos, sería como un elemento más, digamos, de complejización para la adquisición del lenguaje escrito, por ejemplo, ¿sí? Y también una opción que no sabemos si tienen sus familias, ¿sí? Porque el hablante es el que acá es el libre, el lenguaje es una actividad libre y finalista del hombre, ¿sí? Y es el hablante el que decide el uso o no. Y es lo que va a regir el cambio, ¿sí? Los lingüistas no vamos a poder hacer nada si el cuerpo social adopta el cambio. O sea, no hay norma, ni RAE, ni academia que pueda oponerse a un cambio. Y que alguien utilice el lenguaje inclusivo... De todas formas lo ves difícil. O no, digamos, creo que puede o no suceder, no sé. Claro. Nosotros lo estamos observando. Y por otro lado, que alguien utilice o no el lenguaje inclusivo no significa que no esté de acuerdo con el feminismo, con las posturas feministas, con la inclusión. De hecho, nos toca de cerca la inclusión en nuestras vidas personales también. Es decir, no necesariamente una persona que no logra incorporar por falta de automatización, por convicciones ideológicas, porque además cuando uno habla, uno está planteando una postura frente a la realidad, ¿sí? Y muchas personas no se identifican con esa cosmovisión, entonces optan por otro lenguaje. A mí me parece interesante que es se un sistema de opciones. Sí, sí, pero que se piense ya por lo menos... El debate me parece perfecto. Está bueno, o sea, que uno, por más que no lo adopte, que lo piense antes de utilizarlo, de nombrarlo,
está bueno. Y coincido con la investigadora en que es un debate que no es nuevo. Ya desde la década del 60, 70 se hablaba de sexismo en el lenguaje desde las posturas de la sociolingüística, porque el lenguaje siempre es social, no es la lingüística y lo social. Me voy a ir a la pausa, veo si el director me deja tener un tiempito más al final o no, pero nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya volvemos.